Eh, Buenas tardes con todos. En este video nosotros hablaremos sobre lo que es una entidad de relación. Soy Amedio Murillo Giancarlos y estudio en la Universidad Técnica de Quevedo en la carrera de Ingeniería en Sistemas. ¿Qué es una entidad de relación? Las entidades de relación son relevantes de un sistema de información, así como pueden ser las interrelaciones y las propiedades. Tenemos los modelos de entidad-relación son entidad, atributos y relaciones. ¿Qué es una entidad? Una entidad es algo que pueda tener existencia, tanto física como conceptual. Un ejemplo de algo que tenga existencia, tanto físico, puede ser una persona, una casa, puede ser un niño. Dice tanto conceptual. Conceptual puede ser eh, un empleado, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que una entidad puede tener entidades débiles y entidades irregulares. Las entidades regulares, su ventaja es que tienen existencia, tienen una existencia por sí mismas. En cambio, las entidades débiles, ellas dependen de las entidades regulares. Una, una desventaja de las dos entidades es que si se llegase a borrar la entidad regular, la entidad débil también desaparecerá porque ella depende de la entidad compuesta. Como siguiente punto tenemos un atributo. ¿Qué son los atributos? Bueno, los atributos son unas propiedades específicas que nos permiten describir dentro de un conjunto de entidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos describir algo, algo que tenga existencia, un objeto. Puede ser un ejemplo, tenemos una persona. Que dicen que son atributos? Son las que nos permiten describir lo que tiene un conjunto de entidades. Como una persona debe tener lo que es su código, ya que el código es algo principal, es lo que nos va a permitir diferenciar o también nos va a permitir hacer como se llama relaciones. Eso se verá más adelante. Hay que tener en cuenta que en los atributos hay que ser algo redundante de acuerdo a lo que se nos pida. ¿Qué más atributo se le puede asignar a una persona? Se le puede asignar lo que son su nombre, su apellido, su edad, su correo. Yo me refería en lo que es la redundancia de los datos, de los atributos, es decir, como un ejemplo nos piden describir describir un actor de una obra X. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa no aplicar redundancia ahí? Es decir, que si nos indican que demos los datos sobre un autor de tal obra X, debemos decir el código del autor, su nombre del autor, que es el principal, el nombre de la obra a que actúa el autor, y tenemos que tener su código de la obra.
Es decir, eso es aplicar redundancia. Si no se aplica redundancia, la información sería el nombre del autor, el código del autor, el apellido, la edad, el correo, eh, la nacionalidad, su apellido paterno, su apellido materno, su fecha de nacimiento, eh, ponemos su cédula, su número de celular convencional. Esto es algo que al momento de escribir un dato es mucho, porque siempre se tema que tenemos que describir un objeto siendo muy específico, lo que nos pida la información. Tenemos lo que son las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Las relaciones son agrupaciones entre diferentes actividades. ¿Qué quiere decir esto? Las agrupaciones nos permiten por medio de las entidades poder tener una relación de una tabla con otra, de acuerdo a los datos que se han ingresado. Y para eso tenemos una clasificación que es de 1 a 1, de 1 a mucho, a 1. ¿Qué significa esto? Las relaciones de 1 a 1 es como que tengamos en una parte de un ejemplo sería en el siguiente. Hablemos tenemos una condición que es, tenemos una condición que es mamá. Tenemos un hijo y tenemos una esposa. Y ponemos hijo y ponemos esposa. Y ponemos la condición. Aquí sería la condición mamá. Y aquí ponemos
¿Qué significa esa condición? Esa condición viene a significar que es de uno a uno. Un ejemplo, dicen hijo, mamá y esposo. Si ponemos de uno a uno es que mi mamá tiene un hijo y mi mamá tiene un esposo. Esa sería la relación de uno a uno. La otra relación que tenemos es de uno a muchos. ¿Qué puede decir eso? Mi mamá tiene un esposo y mi mamá tiene muchos hijos. Relación a eso. Y la otra relación que tenemos que es de muchos a muchos, es decir, mi mamá tiene muchos hijos y un ejemplo que puede ser mi mamá tiene muchos esposos. Esas son las relaciones que se aplican. Es una relación. Pero hay que tener en cuenta que en estos datos se debe aplicar lo que es la llave primaria. Es decir, la llave primaria siempre va a ir al principio, al inicio, en la que nos va a permitir identificar cuál es nuestro dato principal. Es decir, siempre va a ser el código que lleve la llave primaria. ¿Esto por qué se pone? Esto se lo pone para que nos permita poder hacer las relaciones de una tabla a otra. Pero hay que tener en cuenta que no se puede aplicar las relaciones cuando no tienen sentido. Es decir, un ejemplo, nos piden, tenemos tres tablas, una de autor, una de trabajador y una de las obras. Es decir, el empleado no va a crear las obras, porque él va a trabajar en la obra. Es decir, nosotros, dice, autor crea las obras y el autor contrata a los empleados. Es decir, el autor se va a relacionar con las obras porque tiene algo de sentido. Y el autor va a contratar a su empleado. Es decir, que el código del autor debe estar tanto en la tabla de empleado como el de la obra para poder llevar una relación. Caso contrario, no se podrá hacer la relación. Hay que tener en cuenta que también tenemos restricciones en que una base de datos nos va a permitir realizar ciertas informaciones que nosotros queramos. Como SQL tiene algunas restricciones, como null, not null, son restricciones. Para tener un resumen de lo que es, para tener un resumen, tenemos que decir que las entidades es algo que tenemos una existencia en el mundo real. Los atributos son propiedades que nos permiten describir a un conjunto de entidades y las relaciones son las que nos permiten interrelacionar de un conjunto de entidades. Para poder tener para los atributos de una persona, siempre hay que tener en cuenta que se debe tener en claro una redundancia al momento de describir, asimismo al momento de relacionar.